Bueno, bueno, buenos días. Bueno, este va a ser el primero de varios videotutoriales que voy a estar realizando para aquellas personas que estén interesadas en aprenderse SQL y para aquellas personas que sepan SQL, pero que quieran volver a refrescar los contenidos, volver a revisar sus bases y poder construir consultas SQL mucho más sólidas. Yo me planteaba la siguiente cuestión cuando yo estudiaba SQL todavía lo sigo estudiando, ¿no? Pero en mis inicios, cuando yo comencé a estudiar SQL, no existía la cantidad de información que en la actualidad aparecen y me tocó una tarea compleja, no tenía documentación suficiente y ahora me hago la pregunta, ¿qué pasa si en aquel momento yo tuviera una persona como yo que me explicara los conceptos, me hiciera las cosas un poco más sencillas para yo poder comprender y entender el contenido de qué es SQL? La realidad es que cuando comencé me topé con una pared. Quizás a varios de ustedes le pase lo mismo, que están trabajando en SQL, que quieren comenzar a trabajar en una empresa y le digan, tienes que dominar SQL. Y ustedes vean los proyectos, las consultan y le empiecen a saltar los miedos. Yo quiero plantearle que es normal. Yo cuando comencé también tenía muchos miedos, muchas inseguridades, pero la práctica hace al monje, de los errores se aprenden y en cuestión la situación es superarse, es crecerse ante las dificultades. Como primera clase, yo quiero dar una charla para motivarlos a aprender este curso. ¿Por qué aprender SQL en mi curso conmigo? A diferencia de quizás otras personas que tengan también un gran dominio SQL, pues porque yo se lo voy a plantear en escenarios más fácil, reales, les voy a plantear problemas, los voy a ayudar a dar solución, van a hacer ejercicios teóricos, prácticos, que entre todos iremos resolviendo. Este curso le explicaré un poco de diseño de base de datos, porque quizás su problema no está solamente en cómo plantear, cómo hacer una consulta, sino en las tablas y las relaciones de las tablas y cómo se relacionan, ¿no? Yo posteriormente estaré sacando mis libros, que todavía, como ven, no está impreso, pero se nombra SQL sin fronteras, ¿no? Y la guía de ejercicio, obviamente, que viene acompañado el libro, donde aparece un compendio de 8 ejercicios, donde 4 son ejercicios y 4 son proyectos que lo van a ayudar a ustedes, si están interesados, ¿no? Que lo van a ayudar a ustedes a sentar las bases suficientes para que puedan hacer consultas SQL, porque la cuestión no es hacer una super consulta, la cuestión es tener bien clara todas las bases suficientes para que ustedes puedan trabajar en SQL y de a poco ir subiendo escalones. Estos son mis libros que posteriormente van a salir. En mi caso, voy a dar un curso para que aprendan por qué lo decidí también. Pues porque existen algunas personas
que no tienen la situación monetaria suficiente como quizás para comprar un libro o para pagar un curso premium para aprender SQL, porque son personas pobres que están comenzando, como mismo comencé yo desde mi inicio, que no tenía mucho material de estudio. Entonces, con mucho cariño, con mucha dedicación, le dejo este curso para que sigan aprendiendo y vean si realmente les sirve este curso, ¿no? Esta primera charla va a ser sobre los miedos y las inseguridades que nosotros tenemos, ¿no? Que es la base, lo primero que hay que superar para poder desbloquear ese nivel y subir, aprender, y cuando ustedes se den cuenta ya tienen buenas habilidades en SQL, ¿no? Entonces yo le puse como nombre miedos reales que impiden aprender SQL. Varios temas de manera general que vamos a aprender son cuáles son los miedos reales que van a impactar en tu aprendizaje de SQL, cuáles son las consecuencias que tienes de no superar ese problema que tienes, las estrategias para vencer el miedo, importancia de la práctica y algunos apoyos y algunos materiales y apoyo. Bueno, la primera pregunta que varios personas me preguntan es ¿cómo puedo dejar de ser malo en SQL? Pues desarrollar confianza para dejar de sentir inseguridad. Es crucial practicar regularmente, ¿no? Es decir, nadie nace sabiendo, todos aprendemos desde abajo y poquito a poquito vamos creciendo. Superar el miedo, es decir, tienes que identificar cuáles son los miedos que te traban y cómo desbloquear para seguir subiendo al próximo nivel. La buena noticia es que esto no tiene solución, no es magia, es práctica, es decir, practica y verás cómo vas a ir mejorando paulatinamente. No quiere decir que no vas a cometer errores, porque yo en mi carrera lo que más me gusta es SQL, sin embargo, todavía cometo errores. Sin embargo, de los errores se aprende. Tienes que ganar en confianza para que puedas seguir creciendo. Por lo tanto, ¿cómo dejar de ser malo en SQL? Practica, te caes, te levantas, ¿no? Y bueno, no es que de la noche a la mañana lo vas a dejar de ser, pero con práctica vas a llegar hasta donde tú quieres. Para mí, yo listé algunos miedos que tenemos, que yo considero que aún no han pasado de moda. Quizás existan otros obstáculos más, pero para mí estos son como se diría en el lenguaje, la piedra en el zapato de nosotros, los que trabajamos con SQL, los que comenzamos a trabajar, ¿no? El primer es obstáculo conceptual. SQL piensa de otra manera. Es decir, todos aquellos que programamos el lenguaje Python, Java, C++, C#, es decir, diferentes lenguajes, sabemos que esos son lenguajes procedural. Es decir, ¿qué quiere decir? Abre tal tabla, recorre tal tabla, usa un while, usa un for, recorre, guarda la información en esta variable almacenada, ¿cierto? Asígnale a esto, suma todos los valores, divídelo entre la cantidad de promedio y al final retorna la variable. Eso es un lenguaje procedural. Tienes que decirle al lenguaje, sea Python o sea otro lenguaje, qué es lo que tú quieres hacer, ¿cierto? Yo voy a hacer un método para calcular el promedio. Bueno, abro la tabla, selecciono las notas de los estudiantes, ¿cierto? Sumo todas las notas, la divido entre el total y retorno esa variable. Eso es un lenguaje de procedural. El primer error
que cometemos nosotros a la hora de trabajar con SQL es que pensamos que SQL piensa de la misma manera. SQL piensa diferente. SQL es un lenguaje declarativo. Es decir, tú le dices a la base de datos, dame la suma total de los pedidos de los usuarios, o dame el total de la cantidad de la cantidad total de notas que hay, o agrúpame estas informaciones. SQL es un lenguaje declarativo, no piensa como un lenguaje procedural. Eso es un obstáculo. Esa es ¿cómo decir? Son diferencias que se deben tener claro cuando se aprende SQL. No le indicas a SQL cómo hacer cada paso, simplemente le pides el resultado deseado. La base de datos encuentra la manera más eficiente de lograrlo. Este cambio de mentalidad es impactante y es la principal razón de los tropiezos, ¿cierto? Pónganse a pensar para que vean que en algún momento, cuando empiezan a programar o cuando aprenden SQL, o quizás no sepas programar, quizás estás aprendiendo por SQL y has visto algún curso de Python y piensas y quieres aplicar lo mismo que aplicas en Python, aplicarlo en SQL. No, ambos son diferentes. Eso a tomar en cuenta. Bueno, el segundo para mí es cómico porque debo decir que hasta a mí me pasa. Miedo a romper algo, el pánico de borrar datos importantes. ¿A quién no le pasa? Como me ha pasado a mí muchas veces cuando trabajo en base de datos, que me toca tocar alguna base de datos, ya como tengo habilidades de arreglar alguna cosa en producción, y se me acelera el corazón y digo, oh, y si borro algún dato importante, y si hago un update y se actualizan toda la tabla. Es un miedo frecuente. La pregunta es, y que siempre se plantea, y si me equivoco con un delete o un update sin where, ustedes se imaginan aplicar un update sin where y que se actualicen toda la tabla, destruiré la base de datos de la empresa y me despedirán. Eso es, vaya, uno de los miedos más frecuentes. Pues, ¿cómo superarlo? Entornos de práctica. Siempre se debe trabajar en base de datos de desarrollo. Ahí puedes romper todo lo que quieras. Yo en mi caso, si trabajo en una base de datos de desarrollo, yo siempre hago mi salva. ¿Ya? Si trabajo en esta tabla, salvo la información antes de hacer todas estas informaciones. Siempre se trabaja en desarrollo. ¿Ya? Nunca deberías hacer una consulta en producción, ¿no? Lo segundo es, pues, practicar en plataformas online como las que se muestran a continuación, que te permiten practicar sin ningún riesgo. Y la esencial, señores, empiecen con Select. El 90% de lo que harás al principio es consultar datos. El comando Select se usa para leer información y con eso te sientes más segura. Antes de hacer un update, antes de hacer cualquier información, use Select el 90%. ¿Cierto? La tercera, miedo a la insuficiencia técnica. Ahí empiezan nuestros problemas, porque esta es la pregunta frecuente que me topo en la actualidad. Esto es para ingenieros y gente de sistema. Yo soy de letra y negocio. Mi cerebro no funciona así. No importa. No importa si eres ingeniero en sistema o de telecomunicación o de letras. ¿Cuántos de mis compañeros actualmente no son ingenieros en sistema? ¿Cierto? Entonces, desbloquea eso. Logra tener más seguridad en ti mismo, porque si tienes ese miedo, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo lo vas a superar?
Primero, cambia de perspectiva. No pienses, estoy programando. Piensa, estoy pidiéndole información a la base de datos. Ejemplo, select from cliente, where, países, España. Se lee casi literalmente. Usa analogías. Imagina que la base de datos es un enorme archivador, tipo como los archivadores que se usaban antes para guardar files. Piensa que es un archivador y que tú mismo vas a seleccionar los expedientes, ¿no? Select es elegir la carpeta. Mirar es from, es decir, el archivador. Y where es el filtro que usa. Solo la carpeta, por ejemplo, con etiqueta roja, la azul, la verde, ¿no? Enfócate en la lógica, no en la sintaxis. El verdadero poder de SQL es aprender a pensar lógicamente sobre cómo unir las tablas, cómo filtrarlas, no memorizar cada coma y cada palabra clave a la perfección. 4. El síndrome del impostor y la comparación. ¿Cuántas veces nosotros no nos comparamos con otra persona que tiene un nivel superior y un nivel alto en SQL? Miles de veces. ¿Cuántas veces no decimos, fulano sabe más que yo no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, el desafío, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor a menudo hace que los aprendices de SQL duden de sus habilidades. Compararse con otros genera ansiedad y pueden llevar a la parálisis en el aprendizaje. Reconocer que muchos experimentan esta duda es el primer paso hacia la comparación. Señores, básico, cuando ustedes están aprendiendo algo, no deben compararse con nadie. Compárense con uno mismo, porque de los errores incluso se aprende, ¿no? La primera pregunta que cuando estamos en esta situación nos hacemos es, todo lo demás lo entienden y yo no. Y si pregunto algo básico, van a pensar que soy un fraude o que no soy competente. ¿Ya? Pregunten. No se queden con las dudas. Pregunten, porque a veces de lo más básico se aprenden. No importa que te tomen como una persona que está preguntando estupideces. No importa. Tienes esa duda. Pregúntala. Ponla en práctica. Aprende. ¿Cómo lo enfoca? Enfócate en tu propio progreso. No te compares con el capítulo 20 de alguien cuando tú estás en el capítulo 1. Celebra tu pequeña victoria, como decir, hoy entendí el inner join, logré filtrar fecha, aprendí el left join, el right join, que me costaron tanto trabajo aprender, Dios mío. Entonces, celebra tus pequeñas victorias. Celebra tus pequeñas victorias que, por sencillas que sean, te van a ayudar a superar tus miedos. ¿Cómo superarlo? Normaliza el no saber. No todo se puede saber. Es normal y esperable no saber. Hacer preguntas es una señal de que te estás esforzando por aprender. Inclusive nosotros que llevamos años, o en mi caso en particular que llevo más de 14 años trabajando con SQL, aún hay cosas que no sé. Aún me toca enfrentarme a proyectos donde no hay cosas que no sé cómo darle solución. Es importante normalizar el no saber. Todos no podemos sabernos todas las cosas, ¿cierto? Poco a poco, paso a paso, se va aprendiendo y sobre todo, no te compares con nadie. Cada uno es diferente, cada uno aprende de manera diferente. Recuerda que hay quien llega, puede ser que esa persona llegue al capítulo 20. Sin embargo, tú estás en el capítulo 1 creando buenas bases. ¿Qué importa si subes a un árbol rápido y te caes? Si vas subiendo paso a paso, aprendiendo las bases necesarias, suficientes para que puedas aprender. Eso es importante.
5. Miedo a la parálisis por análisis, la sobrecarga de información. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué versión debo aprender? ¿Qué curso es el mejor? ¿Y si elijo el equivocado y pierdo mi tiempo? En esta actualidad, que hay tantos gestores de base de datos, MySQL, Postgre, Oracle, y ahí empezamos a pensar, ¿qué gestor de base de datos voy a aprender? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, los fundamentos SQL son universales, es como en la programación. En la programación la base es la misma. No importa si estás programando en Python, si estás programando en Java, si estás programando en C#, las bases son la misma. Así es SQL, los fundamentos de SQL son universales. Si aprendes la sintaxis básica, estándar, SQL, firmware, join, group by, order by, podrás trabajar con casi cualquier sistema o cualquier sistema de gestor de base de datos relacional, ¿no? Las diferencias son mínimas al principio. ¿Cómo superarlo? Elige uno y empieza. No te preocupes por cuál es el mejor. Elige uno popular, por ejemplo, como Postgre o como MySQL, ¿no? ¿Cómo superarlo? Sigue una ruta estructurada. Elige un curso o un libro o siquiera un videotutorial sencillo que tú comprendas que estás aprendiendo. No saltes de un tutorial a otro. Un camino claro te dará una estructura y evitará que te sientas perdido. Es decir, no es leer cualquier libro, no es leer cualquier información, es saber filtrar lo que te sirve y seguir sistemáticamente, ¿no? Aprendiendo. Y la regla del 80 a 20. Conoce el 20% de los comandos que usarás el 80% del tiempo. Select, from, where, join, inner join y left, group by, order by y funciones de agregación count, sum, ABG. Ese es tu kit de supervivencia, ¿no? Paso a paso, divide 80 y 20, ¿sí? Para que puedas superar todo este proceso de cuál gestor de base de datos usar, no importa el que use. En mi caso y en este curso nosotros usaremos Postgre SQL, pero aprenderemos a instalar MySQL para que ustedes después elijan cuál les parece mejor, ¿no? La práctica no es la adecuada. Memorizar sintaxis versus entender conceptos. No memorices nada. Sabes que existe el let's join, pero no tienes una intuición clara de cómo usarla o de cómo usar un inner join. ¿Qué significa? Que aparecen valores nulos. ¿Qué lógica tiene el let's join, el right join, el inner join? Y lo usas y memorizas conceptos. No memorices conceptos. Analiza la lógica de la situación para que puedas comprender en cuál situación usar uno y en cuál situación usar el otro. Eso es fundamental. El síndrome del copiar y pegar. ¿Cuántos de nosotros? Yo también. No piensen que en mi caso no, yo también. ¿Cuántos de nosotros no vamos a un foro, copiamos y pegamos y empezamos a ejecutar? Y empiezan los errores. A veces no entendemos, a veces no se entiende ni lo que se copia ni lo que se pega. Buscan en Stack Overflow, encuentras una consulta que funciona, lo copias y la adaptas, pero no dedicas tiempo a desmenuzarla y a entender por qué funciona. Esto es una trampa mortal para el aprendizaje a largo plazo. Ejercicios aislados, es decir, resolver problemas en otras plataformas es útil, pero a menudo son acertijos aislados, no te enseñan a estructurar una consulta compleja para responder a una pregunta de negocio real que cada vez son más complicadas y cada vez son más complejas. Y la cuarta, errores comunes. No se aprende de los errores cometidos en la práctica. Es decir, de los errores se aprenden. De los errores se aprenden, señores. ¿Sí?
es muy importante conocer todo esto. Y uno de los obstáculos, esta fue una de las piedras en mi zapato, debo reconocerle. El gran obstáculo, los join. Ahí empieza, porque como está la familia inner join, les join, right join, other join, natural join, es decir, toda una familia de join. Y ahí empieza. No entiendo cómo se conectan las tablas. Esto es como álgebra avanzada y nunca fui bueno en matemáticas, ¿no? La realidad. Un join es un concepto que ya usas en tu vida diaria sin darnos cuenta. Lo usamos en la vida diaria cuando usamos un Excel y tratamos de cruzar columnas comunes, por ejemplo el ID del cliente, ¿no? Pero sí, es muy frecuente que las personas lo único que usan es un inner join, pero sin embargo les cuesta el less join, le cuesta el right join. A mí en mi momento me costó muchísimo, porque yo preguntaba cuál es la diferencia de uno y del otro, y cuándo lo uso, ¿no? Entonces es como un gran obstáculo. ¿Cómo superarlo? Visualiza, dibuja, usa un diagrama de Venn, que si los que estudiaron álgebra conocen cuál es el diagrama de Venn, que en esta figura que ven acá pueden observar, para entender los diferentes tipos, inner join, less join, right join. Dibuja dos cajas y una línea que conecte la columna en la tabla. Esto lo hace más tangible y un poco más aterrizado. Y un ejemplo práctico: no intentes unir 5 tablas a la vez. Empieza con 2 tablas más simples y va revisando para que vayas adquiriendo práctica, ¿no? El objetivo es: quiero ver el nombre del cliente junto con el producto que compró. Empiezas con 2 tablas para que puedas comprender, y después poco a poco vas avanzando. Paso a paso, antes de escribir el join, mira las 2 tablas por separado, identifica las columnas que la unen y luego construye la consulta lentamente. ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? Progreso limitado. El miedo puede obstaculizar significativamente tu aprendizaje para aprender SQL. Fomenta la inseguridad y te hace recio a practicar, lo que te lleva a perder oportunidad de crecimiento y comprensión. Disminución de la confianza. Cuando sientes aprensión al aprender SQL, tu confianza disminuye. Esta falta de confianza en ti puede crear un ciclo dificultando más la comprensión, el dominio de SQL y sus conceptos. Entonces, es de vital importancia, antes de aprender SQL, desbloquear todos esos miedos que tenemos, que sí se puede. Y bueno, estadística de ansiedad, aprendizaje. El 40% de los estudiantes experimentan alta ansiedad. Claro, es complejo y es entendible. El 30% padece de ansiedad moderada y el 30%, el 30% padece de ansiedad moderada. Estrategias para vencer el miedo. Algunas de las estrategias no quiere decir que esas son las reglas. Estas son algunos de los tips o algunas de las estrategias que yo le doy según mi forma de ser y según mi perspectiva. Acepta y vuelve a lo básico, sin vergüenza. Olvida las funciones de ventana por ahora, olvida todos los conceptos complicados. Asegúrate de que dominas el 100% los siguientes conceptos en este orden: select, from, where, order by, group by, las funciones de agregación. La diferencia crucial entre where y having, es decir, los conceptos básicos. Acepta y vuelve a lo básico. Lo primero y fundamental para aprender buen SQL es crear una buena base, los buenos conceptos, aprender bien todos estos conceptos. Empieza pequeño y en un lugar seguro, ¿no? Empieza con una base de datos chiquita, con unas tablitas pequeñas, vas ejercitándote poquito a poco, ¿ya?
Sé consistente. Es mejor practicar de 15 a 30 minutos al día que 5 horas un solo sábado. Es de vital importancia que practiques, ¿no? La práctica hace al monje. ¿Quién obtiene habilidades si no practica? Enfócate en la práctica, no solo en la teoría. No te limites a ver videos. Escribe tus propias consultas, rehace tus consultas, aunque sean sencillas. Celebra tus logros. Cada consulta que funcione es una victoria. No mires al compañero, deja al compañero. Cada quien celebra sus victorias. Compañero celebrará sus victorias porque logró algo, una super consulta que hace rato estaba tratando de hacer. No pienses que porque tú estás celebrando una consulta pequeña, estás como que mal. Celebra tus logros porque son lo tuyo. Recuerda el porqué. ¿Por qué quieres aprender SQL? Eso es fundamental. Para conseguir un mejor trabajo, para ser más autónomo en tu análisis, para mantener esa motivación a la vista, te ayudará a superar los baches. Tienes que contestarte todas estas preguntas para que puedas superar todas estas situaciones. Importancia de la práctica. Bueno, la práctica constante en SQL te va a ayudar a superar los miedos comunes que muchos enfrentan. ¿Cómo se superan los miedos? En la práctica, trabajando en la práctica, Y con el tiempo, a medida que los estudiantes interactúan en diversos conceptos y consultas SQL, desarrollan una sensación de dominio. Cuando tú empiezas a trabajar en SQL, cuando vas aprendiendo de a poquito y te aparecen cosas un poco complejas y tú las puedes resolver, tú mismo te sorprendes y dices, wow, yo llegué hasta ese nivel, y es por la práctica, porque como un juego vas desbloqueando niveles, ¿cierto? Además, la familiaridad adquirida con la práctica reduce la ansiedad y aumento al mismo por abordar temas más complejos. Bueno, algunos de los apoyos y recursos, cursos online, libros y foros de la comunidad. Como bien le planteé, poco a poco, dentro de pronto sacaré mi libro nombrado SQL Sin Fronteras para todas aquellas personas que quieran aprender SQL. Sin embargo, acá en este curso le enseñaré conceptos muy importantes y básicos. Aprenderán un poco de SQL para que puedan ir aprendiendo, ¿cierto? Y la guía de ejercicios que acompaña al libro contiene un compendio de ejercicios que también lo va a ayudar. Igual este curso lo va a ayudar muchísimo porque va a estar muy interesante, ¿no? Desde mi perspectiva, mucho más interesante para que ustedes puedan aprender. Recuerden, aprender SQL es como aprender a andar en bicicleta. Yo no sé montar en bicicleta, pero no importa. Me dicen que es como aprender a montar en bicicleta. El aprendizaje tiene similitudes con aprender a montar bicicleta. Al principio puede ser complicado y abrumador, pero con la práctica se convierte en una habilidad valiosa y liberadora. Entonces, en fin, conclusión, aprende a superar tus miedos para que puedas desbloquear todos esos obstáculos, puedas seguir adelante y seguir creciendo. Entonces, este es en forma resumida el curso. Le pido a todos que si les gustó este curso, los comentarios me ayudarían también para crecer como profesional. Se suscriban a mi canal, me sigan, y también en las redes sociales, donde también un poco más adelante voy a compartir un poco de contenido y también se van a enterar cuando yo saque mis libros. Muchas gracias a todos. Sigan los consejos que le he dado para que aprendan SQL, y en próximos cursos, en próximos videos tutoriales, vamos a entrar en materia. El próximo curso es sobre diseño de base de datos para que entiendan, comprendan conceptos básicos,
de cómo se relacionan las tablas antes de entrar en materia. Gracias a todos y le deseo